Estimados estudiantes, tengan ustedes un muy buen día. Les saluda su docente tutor Edgar Ramiro Castillo. Continuando con nuestro estudio de la materia Realidad Nacional y Ambiental, nos toca topar el tema referente a capítulo 5, Cultura y Patrimonio. Es importante definir en este punto qué es patrimonio cultural. Entonces, como ustedes podrán darse cuenta en las gráficas, lo constituyen todos los bienes materiales e inmateriales que como sociedad se ha heredado de todos nuestros antepasados. Quiere decir que somos producto de nuestros antepasados. Nuestra cultura es básicamente producto de nuestros antepasados. Entonces decimos que actualmente en nuestro país se ha instaurado una serie de acciones tendientes a fortalecer la identidad nacional, tanto para una gran población mayoritariamente mestiza como para poblaciones minoritarias, constituidos fundamentalmente por afroecuatorianos, nacionalidades y pueblos indígenas. Es pertinente, pues, en este punto, referirnos a lo que es cultura. Vemos que la UNESCO en el 2001 la definió como el conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social, abarcando además no solo de ellos, sino las artes, las letras, los modos de vida, la manera en cómo se convive juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. Entonces, con ellos abarcamos todo un cúmulo de características dentro de la sociedad. Es, por tanto, importantísimo entender que la cultura ecuatoriana se sustenta no solo en las culturas originarias propias de nuestros territorios, sino que además en aquellas provenientes tanto de Europa y de hecho junto a esta, a la africana. ¿Sí? Es muy importante tener conciencia de aquello. Entendemos pues que toda sociedad, todo pueblo genera un bagaje inmenso de patrimonio cultural, considerado este como un producto y a su vez como un proceso a través del cual se proporcionan recursos que se heredan del pasado, ya lo habíamos señalado, ¿no? Se dice que se crean en el presente y se transmiten en generaciones futuras. Entonces vemos que es un proceso dialéctico, cambiante, que se va formando con los años. Esta es una herencia que nos conecta con nuestro pasado, se considera dinámica, puesto que se reinventa en el presente y debe ser preservada para el beneficio de las futuras generaciones. Aquello es muy importante, ¿no? Entender que todo proceso cultural es dinámico y que se va formando con los años. Es importante aquí señalar una clasificación del patrimonio de acuerdo a la UNESCO. Nuestro país, como miembro de la UNESCO, acoge esta clasificación, ¿sí? Además de esta clasificación, incluye el patrimonio arqueológico, muy importante, ¿no? Y lo señala nuestro país como de igualdad de relevancia que los patrimonios muebles e inmuebles. Entonces tenemos los bienes culturales y los bienes naturales. Dentro de los bienes culturales tenemos los materiales y los inmateriales, y dentro de los materiales tenemos los bienes muebles y los bienes inmuebles. Entonces hablemos de en cuanto a los bienes culturales, materiales, que es lo que vamos a nosotros a definirlos, tenemos los bienes muebles y los bienes inmuebles. Dentro de los bienes muebles tenemos las pinturas, las esculturas, libros, maquinaria, equipo de laboratorio, objetos domésticos de trabajo, objetos para rituales y el material audiovisual. Mientras que en los bienes culturales materiales inmuebles tenemos los monumentos o sitios históricos, monumentos públicos, monumentos artísticos, conjuntos arquitectónicos, centros industriales y las obras de ingeniería. Es muy importante señalar que nuestro país, a través del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, que es la entidad pública que se encarga de la investigación y del control técnico de nuestro patrimonio,
ha hecho una clasificación en donde además de los bienes muebles y los bienes inmuebles, inserta los bienes arqueológicos. Así vemos que entre los bienes muebles constituyen armamento, carpintería, documentos relevantes, equipo industrial, equipo urbano, escultura, filatelia, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahí ustedes lo pueden ver que son varias la clasificación. Entre los bienes inmuebles constan la arquitectura monumental civil, arquitectura monumental religiosa, arquitectura civil, arquitectura religiosa, tradicional, etcétera, etcétera. Vemos que incluso, si ustedes se dan cuenta, están incluidos cementerios, molinos, puentes, plazas, etcétera. Y los bienes arqueológicos, que son de mucha importancia, tenemos las colecciones arqueológicas, sitios arqueológicos subacuáticos, vean que es muy importante esto, ¿no? Que no se los había tomado en cuenta, y las representaciones rupestres. ¿Sí? Esta clasificación ha sido elaborada a partir de un convenio interinstitucional entre el Ministerio del Distrito Metropolitano de Quito y el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. En cuanto a los bienes culturales patrimoniales, vemos que el 21 de diciembre de 2007, a través de un decreto de emergencia, se logró establecer con veracidad todos estos bienes culturales en el país y fundamentalmente generando con ello un proceso de revalorización y salvaguarda de estos bienes. Son importantes los esfuerzos que se han realizado, ¿no? Por parte del INPC en cuanto a los bienes documentales, ¿sí? Fruto de ello es que nuestro país recibe un reconocimiento a nivel mundial denominado Memoria del Mundo, ¿sí? El cual es otorgado a nuestro país. También decimos que existe una alta concentración de bienes culturales en las provincias de Pichincha, Azuay y Guayas. Vean que ustedes que es muy importante, ¿no? Que en estas provincias se concentra una gran cantidad de bienes culturales. En cuanto al patrimonio material, ¿sí? Ya habíamos hablado, pues, ¿no? Que hay material e inmaterial. En cuanto al patrimonio material, es todo aquel que es producto de la creatividad, del artificio humano, que posee gran valor artístico, histórico, ¿sí? En donde se evidencia la transformación de los elementos naturales, ¿sí? Este patrimonio se clasifica en bienes muebles, bienes inmuebles y bienes arqueológicos, ¿sí? Entendemos bienes materiales, estos son tangibles, es decir, que se los puede topar, ¿sí? Dentro de estos bienes tenemos los inmuebles, ¿sí? Son todas las obras o producciones humanas que no se pueden trasladar de un lugar a otro y que están íntimamente relacionadas con el suelo. Estos entendemos que tienen características históricas, culturales y simbólicas con diferentes características tipológicas, morfológicas, técnico-constructivas, ¿sí? Son muy importantes. Además de ello, tienen una singular importancia en cuanto a arquitectura civil, religiosa, vernácula, etc. Las edificaciones patrimoniales se las puede encontrar en grandes ciudades o centros históricos. Vemos, por ejemplo, el centro histórico de Quito, ¿no? Que concentra gran cantidad de estos bienes inmuebles, así también como en pequeñas áreas rurales, hablemos así. Otro punto importante de señalarlos en cuanto a los bienes muebles son aquellos que son susceptibles de ser movilizados. ¿Sí? O sea, decimos que son objetos producidos por el ser humano como evidencia de un proceso histórico, científico, artístico, a través mismos que a través de los cuales permiten identificar las características esenciales de un grupo humano, ¿sí? Y de su evolución dentro de un tiempo y ámbito geográfico determinado. Generalmente estos se hallan bajo la custodia de museo. Muy importante, ¿no? Saben que son hablemos no productos, sino que son bienes muy delicados y que tienen que tener cierto cuidado en cuanto a su conservación.
En cuanto a los bienes muebles, que tenemos un ejemplo palpable, ¿no? Esta obra pictórica, Los Guandos, que es realizada por un lujano Eduardo Kingman en una técnica de óleo. La misma se la califica como la obra cumbre de la pintura ecuatoriana. Es una obra de denuncia social en contra de los atropellos que sufren generalmente el trabajador, el indígena, ¿sí? A través de los tiempos en la colonia. En esta obra se denota un realismo expresionista con líneas muy fuertes, ¿no? Vibrante color y cierta exageración en cuanto a, a la anatomía y las expresiones de los que conforman esta obra. En cuanto a los bienes inmuebles, tenemos aquí un ejemplo palpable, la iglesia de la Compañía de Jesús de Quito, que es construida por los jesuitas en 1586 al 1767, ¿sí? Más o menos se estima que su construcción duró 200 años, fíjense ustedes, ¿no? Aportaron experimentados arquitectos jesuitas, así como pintores relevantes de la época, como Javier de Goribar, Hernando de la Cruz, entre otros. Su fachada se considera tallada íntegramente en una piedra volcánica. Esta iglesia es un ejemplo palpable representativo de la arquitectura barroca en América. En cuanto a los bienes arqueológicos, se entiende que son todos aquellos elementos o vestigios materiales que proceden de grupos humanos que se asentaron dentro de nuestro territorio en determinado tiempo y lugar, vestigios que demuestran diversos procesos vividos en los ámbitos económico, político, social y los rituales. Un ejemplo palpable es el sitio arqueológico de Santa Ana, la Florida. ¿Sí? Este yacimiento es considerado uno de los más antiguos en Sudamérica. Data más o menos de 3.500 años antes de Cristo, perdón, y se halla ubicado en Cantón Palanda, en la provincia de Zamora Chinchipe. Abarca un área más o menos de 1 hectárea, ¿sí? Y donde se han identificado vestigios de construcciones ceremoniales y domésticas de pobladores de una antigua cultura llamada Mayo Chinchipe. Esta cultura más o menos data de aproximadamente 4.000 años. Estimados estudiantes, hasta aquí la presentación. Gracias por su atención.